Filosóficamente hablando, ¿dónde reside el sentido? Por ejemplo, de la vista. ¿Reside en el ojo, en el nervio óptico o en el cerebro? Filosóficamente hablando, tenemos que recordar que la vista, como cualquier sentido, es una potencia. La potencia es un accidente de la sustancia viviente. Por lo tanto, en cuanto que tal, no tiene propiamente localización. Es una capacidad de operación de la sustancia. Es el ser vivo como unidad sustancial el que tiene potencias. De modo que las potencias son del ente sustancial singular. Ahora bien, cuando son potencias orgánicas, la actuación de la potencia está siempre asociada a algún órgano, que, como lo dice la misma palabra griega que estamos nombrando en castellano, es un instrumento de la sustancia viviente y es el instrumento de la actualización de la potencia. Todos los sentidos tienen una organicidad compleja, puede ser más o menos compleja, pero en todos interviene algún órgano propio, intervienen sistemas de transmisión propios del sistema nervioso, algún centro asociado al sentido en el cerebro, eso que se ha nombrado en la pregunta para el caso de la vista, ¿no? Entonces tendríamos un órgano receptor externo que es el ojo, ¿no? Receptor de la sensación, ¿no? Un transmisor que es el nervio óptico, un centro de recepción del impulso percibido que sería el centro óptico en el cerebro, pero todo eso es parte de lo que podríamos llamar el órgano físico receptor de la sensación. Ahora, ninguna de estas partes del organismo viviente es propiamente la potencia misma, sino que son el instrumento orgánico de la potencia. El caso de la vista es un ejemplo nomás, pero lo mismo podría decirse para cualquier otra potencia, no solo las sensitivas, también lo mismo podríamos decir de las potencias vitales en general, ¿no? Esto nos plantea un problema más profundo, si se quiere, y es si podemos decir que las potencias son de la forma sustancial del viviente propiamente, ¿no? Recordemos que la forma sustancial es lo que constituye a la sustancia en su especie y la constituye en su acto natural de ser sustancial de tal especie, y al mismo tiempo le da el acto de ser una sustancia de esa especie realmente existente. Esa forma sustancial, que para los vivientes en general llama Aristóteles con el término griego psige, o sea, alma, es de alguna manera la sede de todas las potencias. Y eso es una manera de hablar que no es del todo incorrecta, porque radicalmente, podríamos decir, las potencias son de la forma sustancial, aunque sean real y adecuadamente de la sustancia. Es la propia forma sustancial la que hace existir un organismo de tal especie con los órganos propios adecuados a las actividades vitales según la especie. Dicho de otra manera, no son los órganos lo que hacen a la actividad, sino la actividad conforme a la naturaleza específica lo que hace a los órganos, desde el punto de vista filosófico, ¿no?
existe tal o cual capacidad sensitiva porque existe un viviente de tal especie. De manera tal que radicalmente las potencias son de la sustancia, insisto, y en ese sentido no cabe localizarlas adecuadamente o totalmente. Lo que sí se puede hacer es localizarla en relación con su órgano, ¿no? Que es indispensable al tratarse de actividades vitales de un viviente corpóreo. El órgano es el instrumento necesario sin el cual la actividad sensitiva no se da. Pero insistamos en eso de que el mismo nombre de órgano significa que se trata de un instrumento de la actividad del viviente y no de lo que la constituye a la actividad. De hecho, si nosotros al órgano lo desprendemos del viviente, por decir de alguna manera, deja de ser propiamente un instrumento de sensación, ¿no? No podríamos decir que la sensación está alojada en el órgano, sino que el órgano es aquello mediante lo cual se realiza la actividad sentiente en la sustancia viviente.